Hola, bienvenidos al seminario de reumatología y neumología del día de hoy. El tema de hoy va a ser la importancia de la valoración multidisciplinaria en el paciente con enfermedad pulmonar intersticial. Y el seminario va a ser presentado por la doctora Camila Borda Samper, médica internista, fellow de reumatología del programa de reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana y el Hospital Universitario San Ignacio. Mi nombre es Carlos Celis, soy neumólogo de la Unidad de Neumología y la Facultad de Medicina del Hospital San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana. Camila, bienvenida a revisar este tema. Gracias, doctor. Bueno, entonces los temas que vamos a tratar hoy, inicialmente, ¿cómo es el proceso diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial? ¿Cuál es el impacto de la discusión multidisciplinaria para el diagnóstico y manejo de esta enfermedad? Y la discusión multidisciplinaria si modifica la estimación pues, de tanto el diagnóstico como el pronóstico de estos casos. Entonces, digamos que dentro de la importancia de un diagnóstico adecuado de la enfermedad pulmonar intersticial, es porque esto nos va a ayudar primero a definir un tratamiento adecuado que puede aminorar la progresión de la enfermedad, evita, digamos, tratamientos que no han sido avalados o que no han demostrado utilidad y define prioridades para la indicación también en pacientes que van a ser llevados a trasplante pulmonar. Dentro del proceso diagnóstico de la EPI, entonces inicialmente cuando se sospecha este diagnóstico, primero se tiene que abordar las causas identificables de la enfermedad pulmonar intersticial. Si no hay causas, digamos que identificables, ahí ya por medio de un TACAR, de una tomografía axial computarizada de tórax, vamos a definir pues este patrón radiológico. Dependiendo del patrón radiológico, vamos a definir si el paciente va a ir a biopsia pulmonar y pues ya digamos que con todas estas herramientas va a ser llevado a una junta multidisciplinaria. Es digamos que importante recalcar que estos pacientes no todos van a ir a biopsia. De hecho, pues es un porcentaje pues un poco más pequeño y que siempre el diagnóstico y la junta, digamos que va a ser un diagnóstico clínico, radiológico y en conjunto también pues con un diagnóstico histopatológico. Perfecto, muchas gracias. Aquí quiero, digamos, resaltar cómo la discusión multidisciplinaria en una junta donde en general participa neumología, reumatología, radiología, patología y en ocasiones cirugía de tórax, es en este momento considerada como el gol estándar, no solo para la evaluación inicial del paciente y definir a qué estudios adicionales podría ir, como criobiopsia o biopsia toracoscópica o incluso sin necesidad de biopsia, sino también para, después de tener todos estos resultados, la indicación del mejor tratamiento para su enfermedad intersticial y ahora con, digamos, la necesidad de seguir a ese paciente en el tiempo para evaluar progresión, la junta multidisciplinaria también tiene utilidad en el seguimiento del paciente para precisamente detectar criterios de progresión y en ese orden de ideas ajustar el tratamiento. Entonces, en prácticamente todos los momentos del cuidado del paciente con enfermedad intersticial, la junta multidisciplinaria pues tiene un papel clave y dentro de ella, por supuesto, el papel de reumatología es fundamental. Gracias, doctor. Bueno, entonces esta valoración multidisciplinaria es un trabajo en equipo, pues entre expertos, como el doctor decía, es el gol estándar en estos pacientes y digamos que se determinó como una recomendación fuerte en el consenso de la ATS desde el 2011. Entonces, la valoración multidisciplinaria, ¿cómo se va a realizar? Primero se va a realizar una presentación de los datos pues, de la historia clínica por medio del médico tratante. Esta presentación va a ir incluida o digamos en compañía de todos los paraclínicos, tanto tomográficos, pruebas de función pulmonar, laboratorios serológicos y si está disponible, pues el estudio histopatológico. Siempre pues se va a buscar un enfoque, digamos, de todo este consenso para definir pues tanto un diagnóstico como un seguimiento del paciente.
y se va a establecer, pues, digamos que el grado de certeza de diagnóstico y los diagnósticos diferenciales. Todo esto, pues, digamos, en pro del manejo y de mejorarle como el pronóstico al paciente. Deben existir suficiente, digamos, cantidad de casos y de reuniones para mejorar, pues, la pericia del grupo multidisciplinario. Y como ya vamos a ver más adelante en algunos estudios, en algunas instituciones que son expertos, digamos, en el tema de las enfermedades pulmonares intersticiales, hacen reuniones semanales, entre una y dos reuniones semanales. ¿Cuál es la limitación, digamos, de las juntas multidisciplinarias? Primero, toda la limitación va a depender de la experiencia de los participantes, el número de los asistentes, la cantidad de datos que se proporcionan pues, en la historia clínica, la cantidad de pruebas diagnósticas que tengamos disponibles en el momento de la junta multidisciplinaria y la calidad de las pruebas diagnósticas pues, que también tengamos disponibles. Así como mencionaba el doctor, ¿quiénes participan en esta valoración? Inicialmente el neumólogo, el radiólogo, el reumatólogo, el patólogo, pues en algunos casos específicos y otras especialidades como cirugía de tórax, terapia, hasta han hablado en algunos artículos de terapia respiratoria, nutrición, porque recordemos que estamos intentando mejorar la calidad de vida del paciente en todos sus aspectos. Esto, digamos, es un artículo que muestra un ejemplo de la valoración multidisciplinaria. Incluyeron una encuesta a 10 centros que escogieron tanto en Australia, Europa, Canadá y Estados Unidos. Los escogieron por cantidad, digamos que, de publicaciones de enfermedad pulmonar intersticial y estos, digamos que, centros se reunían entre una a dos veces por semana y reportaban en cada reunión 6 o más casos de enfermedad pulmonar intersticial. Las juntas duraban entre 30 a 60 minutos y en el 60% de los casos se realizó un consenso diagnóstico y recomendaciones sobre el tratamiento para cada paciente. Como podemos ver aquí en la gráfica, eh, ya les voy a mostrar. Aquí en esta gráfica, el 100% de los pacientes son presentados con tomografía, el 100% tienen pruebas de función pulmonar y ya después con el tema, digamos, de las biopsias, de las serologías, del lavado bronquialveolar, caminata de 6 minutos también, tiene una frecuencia, digamos, menor del 80% durante la presentación de estos casos en la junta. Con respecto, digamos, a reumatología, en estos centros que tienen una alta frecuencia pues, de casos, solamente asistió el 30% pues, de las veces a las juntas y contribuyó más o menos en del 33 al 67% de los casos. Entonces vamos a ver un poco de cada, digamos, de cada rol y vamos a enfatizar al final en el rol del reumatólogo. Entonces iniciamos con el radiólogo, que como podemos ver, el radiólogo asiste en el 100% de los casos y casi que el 100% de los casos también contribuye a resolver, digamos, los casos de los pacientes. En este estudio del 2016 podemos ver que con respecto a los radiólogos, sabemos pues que hay, digamos, una variabilidad interobservador y digamos, este estudio muestra el acuerdo interobservador entre los radiólogos dependiendo de su experiencia y que documentan, como podemos ver, digamos, todos, sean radiólogos o fellows de radiología o especialistas en tórax, el acuerdo interobservador fue moderado pues, entre todos los radiólogos, ¿sí? Independientemente de su experiencia, que eso es un dato pues interesante. Con respecto al patólogo, que podemos ver que realmente no es bueno, en esto, digamos, en ese estudio que les mostré previamente, sí estuvieron en el 100% de los casos. Se documentó que las interpretaciones, digamos, del patólogo, cuando son en conjunto con datos clínicos y radiológicos, pues digamos que va obviamente a mejorar un poco la interpretación. ¿Cuáles son las limitaciones de la histopatología? Uno, la ausencia pues de datos clínicos, si es por sí solo, error de muestreo, comportamiento pues variable en las muestras, dependiendo también de la experiencia del patólogo, si es general o especialista en pulmón, y la variabilidad pues entre los observadores. La evaluación multidisciplinaria en esta junta cambia la primera impresión en un 30% de los casos y en un 17% de los casos cambia la certeza de probable a segura en el diagnóstico. Aquí pueden ver las referencias de esto.
El coeficiente de concordancia del patólogo en la enfermedad pulmonar, como podemos ver, es muy pobre. En MINE es 0,29, en sarcoidosis ya aumenta a 0,76. Sin embargo, el coeficiente de concordancia es pobre. Entonces, pues sí se justifica, digamos, en conjunto, pues en la junta multidisciplinaria clínico, radiológica y histopatológica. También depende si es un patólogo general o experto en pulmón, el rendimiento diagnóstico también va a aumentar y el patólogo puede llegar a cambiar la conducta, digamos, no terapéutica, pero sí diagnóstica en el 60% de los casos. Bueno, también dependiendo si es biopsia abierta versus criobiopsia, puede aumentar la concordancia entre los observadores. Puede aumentar entre 0,47 si es una biopsia abierta, 0,47 a 0,93 la concordancia de la lectura del patólogo y de la criobiopsia de 0,47 a 0,96. Entonces va a aumentar, digamos que la certeza diagnóstica. Entonces, ya entrando en materia del reumatólogo. El pulmón, pues puede ser una de las primeras manifestaciones de la enfermedad, de las enfermedades del tejido conectivo. De hecho, pueden aparecer antes de otras manifestaciones de las enfermedades autoinmunes hasta años antes y pueden manifestarse inicialmente pues como órgano dominante el pulmón. Entonces, esto digamos que es importante por la dificultad en el diagnóstico. Puede ser, como ya les mencioné, en el 15% de los casos, pues la primera manifestación, y hay que tener en cuenta que estas enfermedades son un grupo heterogéneo de trastornos pues, inflamatorios y que pueden tener las mismas manifestaciones, tanto radiológicas, patológicas y clínicas muy comunes, y por eso, digamos, la importancia del reumatólogo en estas juntas. Adicional a esto, pues la enfermedad pulmonar intersticial es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad, así pues tener un diagnóstico claro de la etiología de la enfermedad, pues nos va a mejorar pues el pronóstico y disminuir la carga de morbimortalidad de los pacientes. Dentro de la prevalencia en las enfermedades autoinmunes en la enfermedad pulmonar intersticial, la esclerosis sistémica, entre el del 24 al 36% van a tener compromiso pulmonar. Bueno, recordar que la esclerosis sistémica difusa es la que más compromete el intersticio pulmonar, la miositis del 11 al 20%, la enfermedad mixta del tejido conectivo del 27 al 53% de los pacientes van a tener enfermedad pulmonar después de 12 años de enfermedad. Síndrome de Sjögren, 11% reportes en España y 27% en Noruega, y lupus eritematoso sistémico del 2,5 al 11%. Entonces, ¿cuándo remitir al reumatólogo? Primero, cuando hay positividad de anticuerpos específicos. Segundo, cuando hay positividad de anticuerpos con o ausencia de características clínicas de enfermedad de tejido conectivo que tengan asociación con características histopatológicas, es decir, o que tengan clínica o que no tengan clínica, pero igual que tengan anticuerpos positivos y hallazgos pues que indiquen posible enfermedad pulmonar intersticial. Entonces veamos algunos estudios. En este estudio, que fue publicado en el 2021, agarraron 100 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que tenían los síntomas más frecuentes eran dolor articular, síntomas secos y sinovitis. 39 pacientes tenían enfermedad del tejido conectivo, artritis reumatoide, Sjögren primario o miopatías inflamatorias y documentaron que los síntomas musculoesqueléticos eran frecuentes en estos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Es decir, estos pacientes de esta cohorte no tenían diagnóstico previo de enfermedades autoinmunes y aún así tenían síntomas en un gran porcentaje de pues, 39% de los pacientes. Entonces, por esto también aquí mencionan que el reumatólogo debe estar involucrado en el manejo multidisciplinario para un adecuado pues, abordaje clínico en la enfermedad pulmonar intersticial. En este otro estudio del 2020 muestran que el gol estándar en el manejo de la EPI es el equipo multidisciplinario. Documentan que el 20% de las enfermedades pulmonares intersticiales son relacionadas con enfermedades autoinmunes. Y también, digamos que notan que la mayoría de las veces los reumatólogos no están involucrados en la junta y sugieren, digamos, la importancia de su presencia, dado que podemos pues, mejorar el abordaje diagnóstico y de la progresión, como decía el doctor, de la enfermedad pulmonar intersticial.
Este otro estudio del 2022 menciona que el único abordaje em, pues en las múltiples facetas de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial es la colaboración entre los diferentes expertos y aquí también meten em, a los cardiólogos como parte de la evaluación. En este otro estudio, también del 2020, mencionan que una evaluación multidisciplinaria es importante para clasificar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedades autoinmunes y PAF en pacientes pues, que tienen enfermedad pulmonar intersticial sin antecedente reumatológico conocido. Em, Así igual en este estudio es donde muestran, digamos, un cuestionario de laboratorio como un pool, por así decirlo, de laboratorios que se deben hacer en estos pacientes, donde se incluyen los ANAS, también, digamos, pues con los ANAS con el patrón, pues el patrón que están acá mencionados, los anti-CCP, anticuerpos pues positivos para miocitis, esclerosis sistémica, cabe notar que no siempre son seropositivos, PANCAS y CANCAS, también evaluar si hay linfopenia, ferritina elevada, PCR, aldolasa y la capilaroscopia también la anota. Entonces aquí que, digamos, este es un algoritmo que ellos sugieren en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial, hacerle un screening, pues un cuestionario de screening, revisión por sistemas profundo, con laboratorios de autoinmunidad y capilaroscopia. Si hay alguna de las tres que esté positiva, entonces ahí ya se va a una junta, digamos, de discusión, pues una junta multidisciplinaria de enfermedad pulmonar intersticial, ya incluyendo pues con neumología, como ya hemos hablado. Este otro estudio del 2021 menciona que hay una gran variabilidad interobservadora en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial y que por eso pues, es muy importante este manejo multidisciplinario y que el diagnóstico final se ha visto que sí puede variar con la presencia de un reumatólogo en las juntas. Este otro estudio del 2019 también mencionan que el diagnóstico multidisciplinario es una referencia para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar intersticial y que se debe integrar medicina basada en la evidencia en conjunto con neumología y reumatología para cambiar el pronóstico de la enfermedad del paciente. Así digamos como en conclusión, la integración multidisciplinaria va a determinar tanto el pronóstico de la enfermedad, la precisión diagnóstica, el cuidado general del paciente y va a mejorar la sobrevida. Em, digamos, este estudio también les quería mostrar cómo sí cambia según quienes están presentes en la evaluación del paciente, si es solamente criterios radiológicos, si ya se adiciona criterios radiológicos con la información clínica, ya si se adiciona biopsia y si es llevado junto a multidisciplinaria, siempre la concordancia del diagnóstico va a aumentar y esto nos va a ayudar. Pues siempre en pro del diagnóstico, pronóstico y seguimiento del paciente. Aquí también les muestro en el eje Y el capa de la concordancia y el paso diagnóstico. Como podemos ver, la línea roja son los clínicos académicos, la línea azul son los radiólogos académicos y la línea morada son los patólogos académicos. Podemos ver que cuando se juntan, digamos que estos tres especialistas, va a mejorar muchísimo la concordancia diagnóstica de estos pacientes. Entonces, ya para concluir, la evaluación de las enfermedades intersticiales requiere del consenso multidisciplinario entre clínico, radiólogo y patólogo. El diagnóstico es un proceso dinámico que tiene, pues cada vez va a tener nueva información que puede proporcionar datos para un diagnóstico definitivo y también en el tiempo para un seguimiento. Y esto va a repercutir en el pronóstico de los pacientes, ya que puede mejorar el acuerdo diagnóstico, evitar estudios innecesarios y optimizar el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias por la presentación. Podemos entonces concluir que una parte muy importante de las juntas multidisciplinarias de enfermedad intersticial es el concepto de reumatología, porque no solo cambia los diagnósticos iniciales, sino que también permite evitar procedimientos como broncoscopias o biopsias. Y por supuesto, muy importante a la hora de definir una enfermedad intersticial asociada a autoinmunidad, cuyo tratamiento probablemente inicial es un inmunomodulador y por el contrario, de alguna forma al descartar un componente autoinmune
y ser una patología idiopática, como en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, pues su tratamiento inicial sería el antifibrótico sin uso de inmunomodulador. Entonces, muy importante, digamos, la participación del reumatólogo en estas juntas multidisciplinarias que, como lo hemos revisado a lo largo de la presentación, pues constituyen el gol estándar para la evaluación diagnóstica, terapéutica y el seguimiento del paciente con enfermedad intersticial. Muchas gracias.